¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Ahora les voy a contar la historia de la muerta que fue a la iglesia. Comenzamos. Cuenta que hace muchos años, en un pueblo cercano a la ciudad de Oaxaca, vivía una hermosa joven llamada Carmen, quien todas las tardes, sin falta, asistía a la iglesia. Tenía el hábito de pasar varias horas rezando frente al altar. Muchas veces ya de noche, los monaguillos o el sacerdote tenían que pedirle que se retirara para poder cerrar. Sin decir una palabra, Carmen se retiraba. Al día siguiente ocurría casi lo mismo. Se dice que desde niña, Carmen quería consagrarse a Dios y su mayor deseo era ser monja. Pero a la muerte de su madre, tuvo que quedarse al cuidado de don Bartolo, su padre. Don Bartolo era un hombre estricto y tenía gusto por el alcohol. Al quedar viudo, se tiró por completo al vicio. Vendió propiedades, ganado y toda clase de pertenencia. Gastó todo su dinero en parrandas y mujeres. Luego, se vio obligado a pedir prestado. El papá de Carmen adquirió una cuantiosa deuda con don Severiano, un viejo rico hacendado, a quien todos en el pueblo temían por abusivo y violento. El hacendado era viudo y se decía, incluso, que él había matado a sus anteriores esposas por estar enfermo de celos y de haberlas acusado de engañarlo con otros. Pasó el tiempo y como don Bartolo no pudo saldar su deuda con don Severiano, le ofreció como moneda de cambio a la hermosa y virginal Carmen, de apenas 16 años de edad. Obligada por su padre, Carmen fue condenada a vivir una vida miserable al lado del rico hacendado, quien, en lugar de cuidarla y protegerla, la maltrataba, la golpeaba y la humillaba a su mayor antojo y placer. Carmen tenía prohibido hablar con hombres, y en algunas ocasiones, después de propinarles sendas golpizas sin ningún motivo, don Severiano se ausentaba por viajes de negocios. Otras veces, después de abusar y golpear a Carmen, salía de fiestas con otras mujeres y regresaba al día siguiente borracho y acusando a Carmen de infiel, como a sus anteriores esposas. Ante tantas vejaciones y horrendos maltratos, Carmen solo encontraba consuelo acudiendo a la iglesia, lugar al que iba a escondidas del hacendado, con ayuda de una criada, pues tenía estrictamente órdenes de no dejarla salir, pero se las arreglaba para hacerlo. Pasó el tiempo, y una noche misteriosamente, después de 3 días de no haber ido a la iglesia, un poco sorprendido, el sacerdote se acercó a Carmen para decirle que le había extrañado esos días, pero que ya era hora de cerrar el templo y tenía que retirarse. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez Carmen ni siquiera hizo el intento por pararse. Siguió ahí, hincada y rezando, como si nunca hubiese escuchado al padre. Una larga mantilla cubría su rostro. Un poco exasperado, el cura le habló más enérgico mientras avanzaba hacia ella. Ya cerca, el padre observó que bajo el vestido de Carmen corría en el piso un hilo de sangre. Alarmado, le preguntó qué le pasaba. Al tocar su hombro la sintió fría como el hielo. En ese momento Carmen volteó, y el padre observó que en el pecho tenía dos profundas heridas de las cuales brotaba aquel hilo de sangre. «Sáqueme de ahí, padre, bajo el manzano. Quiero descansar en paz», dijo Carmen mientras se derrumbaba en los brazos del clérigo. El cura no entendió en su momento las palabras de la joven y alarmado, comenzó a llamar a los monaguillos para que le ayudaran a auxiliarla. Cuando estos llegaron, y ante la vista de todos, inexplicablemente la joven desapareció de los brazos del sacerdote, al igual que la mancha de sangre en el piso. Todos quedaron mudos de la impresión y un profundo escalofrío recorrió sus cuerpos. Cuentan que el sacerdote comprendió entonces que quien había estado en esa noche en la iglesia había sido el fantasma de Carmen, cuya alma andaba en pena buscando el descanso eterno. El padre subió al campanario y repicó las campanas para reunir al pueblo frente a la iglesia. Los pobladores, enardecidos por el relato del cura y los monaguillos, fueron a la hacienda, buscaron bajo el gran árbol de manzana y ahí enterrado encontraron el cuerpo de Carmen, quien, según se supo, 3 días antes había sido asesinada de 2 puñaladas en el pecho por el hacendado, quien la descubrió que salía de la hacienda y la acusó de tener un amante.
Cuenta la leyenda que los pobladores detuvieron al hacendado. Le quitaron la piel de los pies con un cuchillo y atado de las manos, lo hicieron caminar a golpes hasta la plaza del pueblo donde lo quemaron vivo. El padre de Carmen murió en la total miseria. Cuentan que hasta la fecha, principalmente en las noches de luna llena, en aquella hacienda abandonada, hay quienes afirman haber visto a Carmen pasearse cerca del árbol de manzanas. Otros más que la han visto entrar a la iglesia del pueblo, lugar en el que aseguran, aún después de muerta, llega a rezar. Bueno, espero que les haya gustado esta leyenda. Si te gustó, regálame tu like, comparte y únete a mis redes sociales. Gracias.